Pero bueno, tiempo para recapitular rápidamente. Si recuerdan, siglo IV tenemos más o menos, es cuando se estima la recolección de los rollos del Mar Muerto que se crean, que se envían a esas cuevas. También alrededor de ese siglo tenemos la muerte de Alejandro Magno con el imperio griego. Vaya, no se acabó, pero Alejandro Magno muere y se divide el imperio entre reyes, pero continúa, ¿no? Siglo III tenemos, bueno, hay que recordar que Palestina está bajo gobierno griego. Es cuando se inician la traducción de la Septuaginta también en Alejandría. Siglo II, yo les había comentado en el primer, si bien recuerdo en la primera sesión, que en el año 142 se da como un avivamiento en Palestina donde se establece un reino, un avivamiento de judíos. Se establece un reino de judíos que se le llamaban los macabeos o los asmoneas, son lo mismo, y solo están en Palestina, mientras que en el resto del territorio, en el Medio Oriente, en el mundo mediterráneo, los griegos están, digamos, gobernando. Siglo I, esto ya es más importante para nosotros porque tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y quiero dar un panorama antes sobre la organización pues, política, religiosa, especialmente social, porque eso nos va a ayudar a entender mucho sobre el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que en el siglo I, que van del año 99 al 0, en el año 63 antes de Cristo, termina ese reino en Palestina de los macabeos o los asmoneas. Son lo mismo, lo vuelvo a repetir, y el Imperio Romano llega, invade. También en ese año es cuando los gobiernos griegos, los reinos griegos caen, porque el Imperio Romano viene, o sea, nació en Roma y viene e invade todo el mundo mediterráneo. Entonces, el Imperio Romano, cuando nace como, bueno, primero es un poco complicado, pero en esa época, en ese año, ya eran una república. De hecho, existía una división entre esta concepción que tenemos nosotros del poder legislativo y judicial y ejecutivo. Existía algo así en esa época. El problema va a ser que en el 44 uno de los gobernadores, Julio César, se va a declarar emperador y va a querer acabar con esa república donde se podía votar, los hombres eran los que votaban, y él se declara emperador, pero lo asesinan precisamente porque él quería de alguna manera centralizar el poder y lo asesinan por ello. Se da a partir de ese año un periodo de guerras civiles y en el 27 su nieto, Octavio, él vence y de hecho se proclama emperador y acaba con la república en todo el imperio romano. Se acaba el parlamento que existía, lo destruye y él se proclama como César Augusto, que ese es el emperador de los tiempos de Cristo y que va a durar hasta bastante, va a durar en el poder. Entonces, estos son fechas relevantes para entender el mundo en el que van a ser la iglesia, van a ser Cristo y luego más adelante se va a crear el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Hay que entender del Imperio Romano también su organización religiosa y social. Ellos, en cuanto a la religión, es bien importante. Yo sé que mucho de esto ya lo han escuchado, han de saber muchas cosas de estas, pero ellos eran politeístas. La cuestión con ellos es que no tenían ningún texto sagrado, un canon que rigiera sus, digamos, leyes religiosas, que rigiera su vida en sí espiritual. ¿Por qué? Porque la religión que ellos tenían era una religión muy tolerante, muy flexible. Entonces, realmente la religión la iban construyendo a través del tiempo y cada familia iba aportando, digamos, sus creencias religiosas. Literalmente ellos se basaban, digamos, en lo que creían que debía ser, digamos, la vida religiosa, sus propios ritos los creaban muchas familias, sus propios cultos, adoraciones eran creados por las mismas familias, entonces no había ningún centro que rigiera, así es como se debe de adorar a los dioses romanos, que fueron dioses que adoptaron de los griegos,
no existía tal concepción de una centralización del poder religioso ni de las prácticas religiosas. Cada quien hacía lo que bien le parecía en cuanto a su religión. Y siempre aceptaban, nosotros lo vemos en Romanos sí, y también los hechos que se ve cómo los romanos, ellos aceptaban cualquier tipo de filosofía e idea, porque realmente era así. También los romanos, ellos, pues su vida social, la manera en que ellos convivían, la manera en que hacían contratos, la manera en que hacían relaciones, cómo entendían el mundo, como entendían las guerras, si ganaban o perdían, si se enriquecían o si empobrecían, si había lluvia, si había sequía, todos esos, digamos, fenómenos que ocurrían sociales, políticos, naturales, los entendían desde una óptica mística religiosa, es decir, que veían el poder de los dioses detrás de todo ello y convivían, digamos, con ese mundo espiritual. Digamos que lo divino y lo terrenal, la frontera entre ellos no existía, era flexible y en su imaginación todo es los espíritus, los demonios, que tenían una concepción de demonios, que eran espíritus que podrían hacer tanto lo bueno como lo malo, vivían con ellos, o sea, ellos los tenían presentes en todo momento. Estaba, digamos, la fuerza sobrenatural detrás de todo lo que ellos hacían y lo que les ocurría en la historia y en sus vidas personales. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que a diferencia de nuestras sociedades seculares, que pues hay una división entre lo que nosotros hacemos diariamente o se hacen en estas sociedades y lo que cada quien crea que es algo privado. Allá esa división no existía. Entonces, adoraban incluso, ustedes lo saben, al emperador, adoraban a otros, incluso a hombres que eran muy eruditos, veían que su sabiduría la veían como de fuente divina. Entonces, tenían jerarquías de dioses, estaba un dios que creó las cosas como Zeus y había otros dioses que servían a ese dios o dependían de ese dios. Y había después semidioses que eran mitad hombres, mitad dioses. Entonces, todas estas concepciones existían en ese imperio, incluso la manera en que ellos querían invertir su dinero, querían hacer guerra, lo basaban todo en oráculos, es decir, iban con adivinas que entraban en trance y les dictaban qué es lo que tenían que hacer o si iban a ganar o a perder. También para saber si ellos agradaban a sus dioses, porque cada familia tenía sus altares y ofrecían sacrificios, pero como no había un libro que les dictara, haz estos sacrificios para que agrades a tus dioses, ellos no sabían si realmente estaban agradando a sus dioses con los sacrificios correctos. Entonces, iban con adivinos que les leían, digamos, trataban de leer por medio de la naturaleza si los dioses estaban en acuerdo o no con sus cultos. Entonces, pues a veces leían supuestamente el canto o el volar de los pájaros, a veces hacían sacrificios de animales, abrían sus entrañas y leían las entrañas de los animales para saber si por medio de ello los dioses estaban hablando. Entonces, creían los romanos que los dioses hablaban por medio de estas señales místicas y les iban dictando si iban en un buen camino o no, si iban viviendo de una buena manera o no. Este era el pensamiento religioso, el pensamiento social de los romanos, y a eso es a lo que se va a enfrentar la iglesia. Entonces, está por este lado los romanos y por el otro lado pues, tenemos a los judíos. Entonces, déjenme nada más de aquí. Basarme ahora en la línea del tiempo. Lo que nosotros tenemos aquí, bueno, es ese reto, ¿verdad? Que bueno, está desde que ellos llegaron, los romanos llegaron a Palestina antes de que naciera Cristo. Ese es el panorama en el que nace Cristo, ese es el panorama en el que nace la iglesia primitiva, en el que se van a escribir los textos del Nuevo Testamento y va a continuar hasta que caiga el Imperio Romano. Aquí hay que entender una cosa, que además de esa amenaza, con el tiempo van a surgir otras amenazas para la iglesia.
Para el siglo II vamos a tener, por ejemplo, el surgimiento de grupos herejes cristianos. También para ese siglo es que los judíos, bueno, ellos van a finales de ese siglo, van a canonizar el Antiguo Testamento y van a crear la Biblia hebrea. Entonces ya van a tener todos los libros establecidos, lo que es el canon de los judíos, solo de los judíos. La iglesia estaban en otros debates y no tenían muy en claro qué libros del Antiguo Testamento incluir y luego qué libros del Nuevo Testamento incluir, cartas, evangelios. También sabemos que en este siglo es el siglo donde se tienen los registros más antiguos de las cartas del Nuevo Testamento, de todas las cartas. La única excepción son los evangelios, y los evangelios, eso sí se tienen los originales, pero es un debate que ahorita voy a llegar. Esos evangelios, los 4, de hecho había más evangelios, o le llamaban evangelios, pero esos evangelios, esos 4, estuve investigando mucho al respecto, ver su origen, ver si había una certeza de quién los escribió. Lo que encontré fue que esos evangelios son anónimos, no tienen nombre, no se les dio nombre, no hay un autor que haya escrito esto está escrito por Marco o por Mateo, por Lucas. Sé que la iglesia, por medio de la tradición, ellos le asignaron a esos evangelios estos nombres o estos autores, pero no está muy claro porque no están como anónimos, pero basados digamos, referencias de los evangelios, en cómo unos evangelios se inspiraban de otros, la iglesia misma llegó a esa conclusión. Entonces, ¿cómo fue que llegó a esa conclusión? ¿O por qué es que los escritores de los evangelios no dieron sus nombres? Es algo muy incierto. Yo no me atrevería a dar una razón en específico. Obviamente los historiadores que no creen digamos, en la inspiración divina, o que Cristo fuera Dios, o que Cristo haya anunciado cosas que iban a ocurrir en el futuro, que todavía no habían ocurrido, pero que Él predijo, ellos van a llegar a conclusiones, pues, basadas solo en la evidencia que tienen. Entonces, basados en cómo fue escrito esos evangelios, ellos ven que hay una diferencia entre escritos más antiguos del siglo I y escritos del siglo II. Entonces, adjudican más a esos evangelios como hacia, digamos, cercanos, que fueron escritos cercanos hacia el siglo II. Realmente es muy difícil porque basar tu estudio solamente en la escritura o en ciertas expresiones de los evangelios, siento que estás casi como en la oscuridad tratando de adivinar y no, o sea, es muy difícil llegar a conclusiones realmente claras y contundentes y convincentes. Solo para darles un ejemplo, si vemos en Marcos hay una referencia en el que Cristo dice, él anuncia la caída del templo. Entonces, la caída del templo se dio hasta el año 70 después de Cristo. Y pues los historiadores dicen, bueno, este texto en particular donde se dice que Cristo predijo la caída del templo, ese texto pues fue agregado, no pudo, o sea, como no creen en la divinidad de Cristo, ellos dicen fue escrito después del año 70, no pudo haber sido escrito antes. Muchos historiadores que son creyentes lo adjudican a años anteriores al 70, a la caída del templo. Pero los historiadores, que son los que más investigan, han ido a las fuentes primarias, se han involucrado con esto, ellos no creen eso. Entonces, dicen, tuvo que haber sido escrito después, mucho después, y la iglesia cristiana incluyó ese texto para decir que Cristo había predicho la caída del templo y pues darle digamos, ese carácter divino a Cristo, pero que realmente no tenía. Entonces, esos son los argumentos que yo me he encontrado de muchos historiadores, pero es obvio, porque eso es lo que ellos quieren ver. Ellos jamás van a creer en los orígenes divinos, en la inspiración divina y en la misma divinidad de Cristo. Entonces,
No niegan que Cristo haya vivido, eso sí no niegan que alguien que se llamaba Jesús haya vivido, pero de eso a que le den el carácter divino es muy distinto. Pero lo de los evangelios se les dio ese nombre porque la misma iglesia así los entendió, así los adjudicó y así ellos, digamos que este entendimiento lo fueron traspasando de generación en generación, se fue heredando. Entonces, eso sí sé, lo único que sé es que no hay un autor, vaya, un nombre que se le hay, que tenga escrito los evangelios. Pero bueno, habría que investigar más del por qué. Yo creo que va a ser muy difícil basado en lo que encontré. Y podría creer que la iglesia misma se los dio, mas eso no quiere decir que ellos no hayan sido. Por alguna razón se dio. Algo ocurrió, algo ellos entendieron, vieron que así fue. Entonces, eso es algo que quería mencionar sobre el componente del Nuevo Testamento. Como había mencionado, la iglesia primitiva se va a enfrentar a muchas otras adversidades. Una de las adversidades va a ser, como ya había dicho, lo de las doctrinas herejes o las herejías. Déjenme aquí ponerles. Muchos de estos grupos comenzaron a surgir en el siglo II. Los principales son estos, los adopcionistas, los marcionistas, los gnósticos. Acá tengo una rápida descripción de ellos, de la diversidad de pensamiento cristiano, que muchos fueron considerados herejías. Los adopcionistas, estos eran un grupo de judíos que comenzaron a creer en Cristo, pero ellos pues aceptaban el Antiguo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento y veían una relación entre ese Dios y Cristo. Nada más que la manera en que ellos concebían el origen de Cristo era un poco diferente, porque ellos creían que Jesús había nacido como hombre, pero cuando nació no era Dios. Cuando nació era un hombre común, pero debido a su justicia y a que era un buen hombre, el Espíritu de Dios descendió sobre él y lo llenó en el bautismo cuando Jesús fue bautizado y fue elegido, ¿no? Como Mesías y murió en la cruz. Pero su origen no lo ven como si fuera divino, la obra del Espíritu Santo. En contra de estos nació en ese mismo siglo, en el 2, los marcionistas. Ellos, el líder Marcio, es que sí, Marcio creo que se llamaba. Pero bueno, estos marcionistas, ellos creían, rechazaban el Antiguo Testamento, rechazaban al Dios del Antiguo Testamento y decían que ese Dios era un Dios injusto, malo, cruel y que no había una relación entre ese Dios de los judíos y Cristo, Jesucristo. Ellos sí creían en el origen divino de Cristo, que venía del Espíritu Santo y que murió siendo Dios, pero no creían en todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre Cristo, que el Antiguo Testamento tuviera profecía sobre Cristo. Y de hecho muchos de estos marcionistas, el líder de estos marcionistas creó un canon, una especie de canon del Nuevo Testamento, donde él eligió, digamos, todas las cartas de Pablo. No me acuerdo cuál de los evangelios eligió uno de los evangelios, pero no me acuerdo cuál, pero todas las cartas de Pablo estaban ahí y rechazó el uso del Antiguo Testamento completamente, porque no lo consideraba como inspiración divina. Después van a surgir los gnósticos docetistas, y ellos ellos le daban más énfasis a la divinidad de Cristo. Entonces, ellos decían que Cristo realmente cuando vino a la tierra no era un hombre, era como una especie de holograma o como un espíritu que se manifestaba como hombre, pero no lo era en sí, no lo podías tocar, no lo podías, no se cansaba, no se dormía, vaya, ese tipo de ideas. Y ellos también creían que los hombres eran almas humanas atrapadas en cuerpos y veían ellos creían que el cuerpo era malo y que el alma tenía que liberarse de ese cuerpo para ir a Dios. Entonces ellos usan, por ejemplo, textos como en Pedro, donde dice que Cristo descendió a las profundidades para anunciar su evangelio a los espíritus esclavos. Ellos entienden ese texto de esa manera, diciendo, sí, es que
el Espíritu de Dios descendió a esta tierra para predicar el evangelio a las almas que estaban esclavas. ¿Esclavas de qué? Del cuerpo humano. Y esa es la manera en que ellos sustentan sus ideas. Y después va a surgir otro evangelio, grupo, los protoortodoxos. Ellos son los que van a intentar alcanzar un balance entre un entendimiento de Cristo como humano y a la vez como divino. Y ellos son los que van a prevalecer a través del tiempo, de hecho. Entonces, este grupo, los protoortodoxos, pues fueron los que se dieron cuenta de todas estas amenazas, se dieron cuenta que, bueno, en esta época escribieron muchas otras cartas, muchos incluso evangelios. Aparentemente existía el evangelio de Bernabé, existía el evangelio de Pedro, existían los hechos de Pablo, existía el Apocalipsis de Pedro, y existían una infinidad de cartas que muchos grupos consideraron como de inspiración divina. ¿Por qué? Porque también les convenían a su doctrina teológica. Entonces, pues esa es la diversidad que había de pensamiento, de escritura, y muchos se hacían pasar escribían cartas que las hacían pasar por cartas escritas por los apóstoles. Entonces, pues no había un orden, había un desorden de la producción de la doctrina cristiana, y se engañaban unos grupos a otros y falsificaban cartas. Entonces, eso hizo muy difícil, digamos, tener claridad en cuanto a cuáles son las cartas que vamos a incluir, digamos, o que vamos a considerar de inspiración divina y que iban a tener autoridad. Entonces, está ese reto, está el reto de los romanos, y si se quería predicar a los gentiles, a los romanos, pues se tenía que tener, digamos, un libro sagrado, un canon que pudiera establecer, digamos, sentar los límites, las fronteras de la doctrina cristiana, porque los romanos, ellos sí iban a aceptar cualquier otra religión, cualquier otra idea, eran muy tolerantes. Entonces, los cristianos querían de alguna manera hacerles ver que este es el Dios verdadero y que se tenía que convertir a ese Dios de la Biblia. Entonces, muchos de los cristianos que fueron perseguidos en esta época, muchos fueron perseguidos no porque estuvieran presentando otra religión. ¿Por qué? Porque para los romanos, que surjan más religiones no importa, todas serán bienvenidas. Muchos eran perseguidos por el conflicto que existía entre, digamos, lo que el emperador quería él dominar o centralizar, que era la idea de que él era Dios, o que era un Dios, de que a ese le debía rendir tributo y que no había otro Dios o otro emperador, rey, que pudiera competir contra él. Y los cristianos, ellos pues veían a Cristo como Rey y Salvador. Entonces ese era principalmente el problema que existía y por el cual fueron perseguidos muchos cristianos. Entonces, ese es el reto que se tenía. Así es como nace el Nuevo Testamento. Para el siglo II, me voy a regresar acá, no se tenía un canon. De hecho, para el siglo III tampoco se tenía todavía un canon del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Había mucha discusión al respecto. Hasta el siglo IV es que se va a tener ya un canon. Para el año 330 se van a dar como, digamos, intentos de establecer ciertos canos que se van a escribir en códices. Yo ya les había explicado que era un códice. Un códice era como una especie de libro de madera donde se escribía por los dos lados, y de esa manera es que ellos se iba, digamos, conservando los escritos religiosos o de inspiración divina. Así es como tenían también muchas ya de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo solo se tenían copias, y hasta ahorita solo se tienen copias, y pues hay errores tanto de traducción como errores de copia. Los escribas, ellos pues cuando copiaban, lo hacían y se equivocaban, era muy difícil copiar. Ahorita les voy a explicar por qué. Y la mayoría de los copistas que digamos, reprodujeron las cartas de Pablo o los mismos evangelios, eran copistas que, digamos,
no eran cristianos y vendían, ellos eran, digamos, alfabetas, pero vendían su conocimiento y su habilidad para copiar esas cartas, o incluso mismos cristianos que eran de dinero, y esos cristianos de dinero se cree que eran también los que albergaban a los otros cristianos más pobres, o a la mayoría de los cristianos más pobres, en sus casas para tener los servicios, para tener, reunirse los domingos y poder estudiar las escrituras. Era en casas de cristianos ricos, normalmente de eso sí se tiene como más referencias. Entonces, pero era difícil copiar estas cartas. Pero se sabe que para el año 330 se va, más o menos entre esos años, 330, 350 después de Cristo. Aquí me equivoqué, déjenme nada más cambiarle esto. Se va a tener un códice, se le llama el Códice Sinaítico, que es el primer libro donde se contiene la mayoría, o más bien todos las epístolas y los evangelios que nosotros tenemos. Este es el primer códice, es el más antiguo que se tiene récord. Se encontró, se cree que es de Alejandría. Y este códice, además de los libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, también incluía otros. Creo que incluía el Evangelio de Pedro, porque hay un Evangelio de Pedro, y otro libro que se llama El Pastor de Hermas. Pero bueno, al menos este fue el primero que tenía casi toda la mayoría de los libros. Esto de aquí es un extracto de ese códice sinaítico. Si ven, son columnas con una escritura donde no hay espacios y donde no hay puntuación. Entonces, yo aquí, para darles una idea de lo difícil que era, les puse un texto de la Biblia, que está del lado derecho. Este texto, no sé si alguien reconoce qué texto es. Sí. Evangelio de San Juan. Sí, Juan 1. Exactamente, es el primer capítulo de Juan. Así es como tenían que leer las escrituras. No había punto, todas las letras eran en mayúsculas, no había separación e iba en columnas, ¿verdad? Si ven, es muy difícil, o sea, era difícil ver en dónde terminaba una palabra, dónde iniciaba la otra, dónde terminaba una idea, dónde iniciaba la otra. Eso hacía muy difícil también el proceso de copia de ciertas cartas a otras cartas. Entonces, y así es como tenían que leer. Nosotros pues tenemos una división completamente distinta. Pero aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego, ahí ya me perdí. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, se complica un poco digamos, la copia de las cartas o de códices que existían. Pero más adelante, en el año 367, un obispo de la región de Alejandría, Atanasio, él va a... De hecho, aquí iba a poner el nombre porque no lo incluí. Atanasio. Él es el que va a crear el canon, digamos, del Nuevo Testamento, el que va a proponer un canon. Era muy influyente en la región. Y este es, digamos, la primera vez donde se va a tener este intento de canonización, donde se incluyen todos los libros que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, todos. Para el año 393, esa propuesta de este obispo se va a retomar y en un sínodo, en el sínodo de Hipona, es donde se va a formalizar la canonización del Nuevo Testamento, al menos del Nuevo Testamento. Del Antiguo todavía no se tenía. ¿Cuáles fueron los criterios que se usaron? Fueron estos 4. Creo que el hermano Edgar ya los ha enseñado anteriormente.
El primero es de los criterios para elegir qué libros incluir y cuáles no, es el de la antigüedad. Que fueran libros que se acercaran al tiempo de Jesucristo y al tiempo de los apóstoles, cuando se hayan escrito, que esos libros que fueron escritos, que fueron creados, se acercaran a ese tiempo. Otro es la categoría de lo apostólico, es decir, que hayan sido escritos por los apóstoles o por personas cercanas a ellos o que hayan vivido en la época. Otro es lo católico, es decir, que fueran escritos usados universalmente. Claro que universalmente se entiende solo al mundo mediterráneo. Y es decir, que estos escritos fueran utilizados por otras iglesias. Claro que no todas las iglesias los llegaban a utilizar. A veces disputaban libros como el de Judas, como la segunda carta de Pedro, la segunda y la tercera carta de Juan. Eso eran libros o cartas que no tenían, o sea, que algunos rechazaban y otros aceptaban. Pero el que era el definitivo era lo de la ortodoxia, es decir, que los libros que iban a considerar como de inspiración divina teológicamente tuvieran sentido y que concordaran con las enseñanzas, o sea, entre unos y otros, de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles y las palabras de Cristo principalmente. Y así fue como se logró, digamos, obtener el primer canon del Nuevo Testamento ya para el siglo IV después de Cristo. Esto es todo lo que tengo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo tengo un pequeño comentario. De verdad que podemos ver, hermanos, la mano de Dios. Cuánto ha intervenido nuestro Señor a lo largo de nuestra historia para que el día de hoy podamos tener un compendio de libros para escudriñar quién es nuestro Dios, conocer su rastro en la historia, interviniendo, vamos, en la historia de la humanidad, de ahí obtener sus atributos y poder comprender a través de ese libro su voluntad, conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, escuchar su llamado y aún entender por medio de la misma escritura, por toda esa complejidad que vemos en la historia para llegar a lo que hoy es nuestra Biblia, qué hacer, cómo responder a ese llamado de Dios y cómo prepararnos para cumplir su propósito. Qué complejo ha sido. Gloria a Dios. Sí, hermana Alma. Yo estaba ahorita que te oía y que me situaba en lo que estabas diciendo, como estar en esas épocas, dije, pues es un verdadero milagro de Dios que después de oír todo eso sigamos creyendo, porque con eso que tú relatas, que es lo que pasó y muy someramente, me supongo que los historiadores se clavan en los temas, bien se podía justificar cualquier ateísmo, pero gloria a Dios que aquí nos tienen, Señor. Cualquiera Sí. hubiera creído que las escrituras se fueron limpiecitas todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, David. Sí, no, con mucho gusto. Fue un proceso muy complejo. Yo sé que hay cosas que nos pueden o impactar o nos pueden cambiar a lo mejor ideas que teníamos, no lo sé. Pero eso no significa que Dios no haya obrado en todo esto. Al contrario, obró y mucho, mucho, porque lo que tenemos realmente fue un proceso muy, muy complejo. Era para que todas esas cartas de Pablo o los evangelios hayan sido destruidos, porque la iglesia fue perseguida, que se haya perdido todo eso, que no se haya tenido nada de eso. Y Dios preservó todo eso y lo ha hecho a pesar de los errores de los seres humanos. Entonces, esto es lo que sé que se ha encontrado. No les estoy compartiendo como quieran lo que muchos historiadores, las conclusiones de muchos historiadores tan equivocadas, porque pues no, ellos
en especial hay un historiador del cual encontré muchas cosas y que me ayudó a entender bastantito, pero otras no. Y él es un americano que él era un cristiano fundamentalista. Él creía verdaderamente, o él decía que creía verdaderamente en Cristo en su juventud. Pero cuando él comenzó a escudriñar toda esta historia, él me llama la atención que recurrentemente en sus libros del Nuevo Testamento, él dice, como que tiene una amargura tan grande, porque él dice, yo creía cuando era joven, y siempre lo saca en su análisis, siempre lo saca, yo creía que cuando era joven, que las escrituras Dios las dio de manera perfecta, donde se las dio a la iglesia, se las reveló, y así como se las dio, se preservó, y que teníamos todos los escritos originales. Él lo creía tan verdaderamente, tan fielmente, que cuando se dio cuenta que no de todo eso era verdad, él se decepcionó y él cayó en un ateísmo precisamente. En eso cayó, en un ateísmo. La verdad es que yo lo veo como una oportunidad de escudriñar más, de entender más y a la vez dar lugar a que muchas cosas que no entendemos, Dios así lo quiso. Y Dios pudo haber obrado de maneras que nosotros no entendemos, quizás porque no tengamos la evidencia, mas eso no quiere decir que los libros no sean inspiración de Dios, que los libros no sean palabra de Dios. Lo son, y la iglesia que los eligió lo hizo inspirada, o sea, ese es un elemento que muchos historiadores no consideran, que la iglesia ha sido inspirada para haber elegido esos libros y los apóstoles para haber, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Reproducir, perdón, las palabras de Cristo o las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Sí, hermana. Me tomé la libertad de tomarle foto a lo que estabas presentando para irlo conservando. Se los voy a enviar todos al final cuando esté toda lista la presentación. Bueno, Muchas gracias. les tomé foto y se los mandé para el que quiera empezar a escudriñar algo. Ah, bueno, ok, está bien. No sé si haya más preguntas o comentarios, perdón. Yo, David, Sí, hermana. bueno, pues yo quiero, cada vez que nos expones más sobre la historia, como dice la hermana Alma, cuántas gracias no le seguimos dando a Dios porque nuestra lectura de la palabra de la Biblia es suficiente. Es suficiente y la manera como creemos y cómo esos hombres hicieron todo lo posible y nosotros pues estamos con una firme fe de que la Biblia nos es suficiente. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias en verdad. Sí, claro que sí, con mucho gusto. De verdad que es un gozo para mí poder escudriñar e ir en este camino juntos aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Es maravilloso lo que estás aprendiendo y lo que nos expones. Sí, La historia es maravillosa. Gracias a Dios. sí, gracias a Dios. Yo también quería hacer un comentario. Sí, hermana Tania. Sammy y yo estamos en su estudio de historia. Estamos viendo precisamente después de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que sucedió. Entonces, y estamos leyendo un libro que se llama El Mártir de las Catacumbas también, que Tania nos prestó. Y algo que a mí me ha sorprendido mucho y que me ha gustado y bueno, sí que me ha hecho reflexionar mucho es que en este tiempo los cristianos se aferraron al Señor en momentos en los que les costaba realmente la vida, tener la escritura, tener la palabra, reunirse. Entonces, cuando cesó la persecución, pues vino un enfriamiento, porque el ser cristiano pues era como que la moda, ¿no? Y entonces yo veo que eso es lo que vivimos nosotros actualmente todavía. O sea, y pienso que más todavía en esta época, o sea, que ser cristiano es como un estatus, ¿verdad? O sea, ya artistas y todo el mundo se dice ser cristiano.
Entonces se ha ido perdiendo verdaderamente la esencia de la cristiandad. Así es. Es que sí, ese es un muy buen punto, porque fueron momentos donde también, como había, imagínense, había debates entre aquellos que querían ser fieles a las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, y darse cuenta que había otros grupos que querían contradecirlos, que querían, que engañaban. Incluso surgieron muchísimos, pero muchísimos hombres que también decían ser Mesías y que también fueron sacrificados, y que muchos hicieron doctrinas alrededor de esos hombres supuestamente santos para crear historias muy parecidas a las de Cristo. Entonces, ese era el reto que se enfrentaban al ver que surgían tantos hombres que decían también ser Cristos e hijos de Dios. Eso hacía muy, muy, muy complejo para la iglesia, y muchos historiadores cuando estudian eso, lo que dicen es, lo que cuestionan es qué es lo que hizo a esos protoortodoxos, que fueron los que al final canonizaron por medio de ese sínodo. ¿Qué fue lo que les hizo prevalecer? ¿Por qué ellos? O sea, ¿por qué no los marcionistas, o por qué no los adopcionistas? ¿Por qué no otros? O sea, porque los historiadores a todos esos grupos los ven por igual. Nosotros no, nosotros sabemos que Dios elige, y elige no a todos, elige solo a algunos pocos, y eso es lo que yo también veo en este proceso, que Dios eligió a algunos para revelarles su verdad, y les dio de su gracia para que también fueran extendiendo esa palabra a otras regiones. Sí, hermana Alma. Le quiero dar gracias a Dios por tu vida, porque es muy claro que tienes una base muy sólida de historia general y de cómo profundizar en los acontecimientos históricos, que puede sacar a luz todas estas cosas. Muchas gracias. Gracias. Sí. Amén. Y sí, sin duda, pues es una labor titánica, y además se requiere por ahí un marco de experiencia que David ha ido desarrollando, porque se ha dedicado a esto, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, de nada. Bueno.